Ahí hay una imagen representativa de este tema de serotonina, como lo es la fluoxetina. ¿Qué es la fluoxetina? Muy bien, un antidepresivo, probablemente uno de los más vendidos a nivel nacional y también a nivel mundial. La fluoxetina no es directamente un agente serotoninérgico directo, sino que su efecto es indirecto. Vamos hacia allá. Primero, ¿qué es la serotonina? Acá tenemos la estructura. Hay un título ahí, dice serotonina o 5-hidroxitriptamina. El nombre Yupac 5-hidroxitriptamina deriva de que justo en la posición 5 tenemos un grupo hidroxi. Esta estructura que vemos acá es la serotonina y el átomo 1 es el nitrógeno, 1, 2, 3. De ahí nos saltamos, este de acá no se cuenta, o sea, este sería el 3A. Está muy grueso el trazo, así que lo vamos a bajar un poquito. Ese sería el 3A, 4 y 5. Después sería 6, 7 y como ahí se acaba, esta sería la posición 7A. Entonces, primera observación, la serotonina como neurotransmisor es efectivamente un neurotransmisor de tipo aminérgico o monoaminérgico, o sea, es una monoamina endógena. Y cuando decimos que es una monoamina, nos referimos a que uno de los nitrógenos es el básico protonable. Ahí está señalado en la imagen, acá arriba, dice grupo amino básico, y este grupo amino básico, por tanto, no está así, a pH 7, sino que se encuentra protonado. Y es por eso que, como vamos a ver, para crear un fármaco serotoninérgico se imita mucho este patrón. El patrón de tener un sistema heterocíclico llamado anillo indol o un isóstero, algo parecido, una cadena que en muchos casos es de tipo etil y un grupo amino. Ahora, para conseguir un fármaco serotoninérgico no es obligatorio que el grupo amino sea un amino primario, como en este caso de acá. Este es el neurotransmisor y es primario, pero para el fármaco podría ser primario, secundario o terciario, pero no amonio. Entonces, ¿dónde veíamos, por ejemplo, amonios? ¿Qué tipo de fármacos del pasado que estábamos estudiando, colinérgicos o adrenérgicos, sí podían ser amonios en colinérgicos? Ya específicamente, por ejemplo, si usted tiene el carbacol o cualquiera de esas estructuras agonistas, tiene un colinérgico amonio. Si tiene, por ejemplo, una estructura de tipo inhibidora de acetilcolinesterasa, alguno era amonio, ¿se acuerda? Pero acá no. ¿Por qué un fármaco serotoninérgico de acción central no conviene que sea amonio? Exacto, le va a costar atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, lo otro que tenemos que mencionar es que el NH que está acá, este no es básico, ¿ok? Así que mucho cuidado, ese es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque el par electrónico está, exacto, está en resonancia. Ese anillo es 100% aromático, así que mucho cuidado, lo vamos a ver mucho ese núcleo indol. La otra observación que tenemos es ¿de qué metabolismo provendrá este neurotransmisor serotonina? Bueno, miren, piensen un poco si en esta parte, si acá nosotros tenemos, por ejemplo, esta estructura, tendríamos ahí un ácido carboxílico conectado a un carbono y al lado el amino. ¿Qué aminoácido sería ese? El triptófano, muy bien. Sin el hidroxilo sería el triptófano. Entonces va a haber una hidroxilación, va a haber una decarboxilación y así llegamos a la serotonina. Valores de pKa, nada más para terminar la caracterización físico-química de esto, 9,8 y 4,9. En base a lo que hemos estado conversando, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el valor de 9,8? ¿Cuál es el grupo básico de la estructura? ¿Ya? Entonces, este valor es alrededor de ese valor que está ahí, 9,8. Y finalmente, ese otro valor de 4,9 no puede ser el fenol, porque los fenoles son alrededor de 10 también. Por tanto, esto va a estar siempre neutro. Así que entendemos este valor de pKa como el valor de el ácido cuando está protonado sobre el indol. O sea, lo más probable es que este valor de 4,9 sea para la estructura indólica positiva, o sea, pH 7 se desprende instantáneamente del protón. Así que, insisto, ese va a estar siempre neutro. En la parte inferior tenemos el triptófano, ahí la comparativa es evidente. Entonces, metabólicamente, esa es una pregunta de cómo llegamos al otro lado.
por decarboxilación y por hidroxilación. Pregunta, ¿será la misma enzima o podrá eventualmente llegar a ser la misma enzima para estos dos procesos? ¿Qué les dice el sentido común o lo que hemos estado viendo a lo largo de las cátedras? Las enzimas son específicas para un tipo de reacción, así que no, van a ser enzimas diferentes. Podemos, como estrategia terapéutica, de alguna forma alterar el funcionamiento de algunas de estas enzimas. La verdad es que no es muy conveniente. Casi siempre hay problemas cuando alteramos el funcionamiento enzimático de estas enzimas. Es más, si las alteramos no vamos a llegar a producir serotonina. Pregunta, ¿y el triptófano es quiral? Sí, ¿no es cierto? Es un aminoácido y como tal es un aminoácido quiral. Así que sí, eso va a estar con una configuración específica. Bueno, ahí no está definido, pero esta es la configuración correcta. Con el amino en esa disposición hacia adelante, o sea, sale en una disposición de tipo R. Bueno, al lado dice una alimentación antidepresiva natural. En otras palabras, esos alimentos que se mencionan ahí, que van desde los huevos, pasando por algunas legumbres como, qué sé yo, en general todas las legumbres, el brócoli, vegetales también, y otros alimentos más calóricos como el queso, el chocolate, es alimentación antidepresiva porque contiene triptófano dentro de la estructura. Ahora, otro de los efectos del triptófano es que en algunas personas induce sueño. Es por eso que hay varias personas que dicen que la leche pura, sin café ni nada más, le induce sueño, por el alto contenido que tiene de triptófano y otras aminas similares o parecidas al triptófano. Así que si quieren una dieta antidepresiva natural, creo que no está la lechuga en la lista, pero sí, también es rica en triptófano, ¿ok? ¿En qué procesos patológicos está implicada la serotonina? Veamos qué interesante la variedad de procesos en los cuales está implicada la serotonina: ansiedad, depresión, entonces podríamos marcar dentro de los más trascendentales, donde hayan fármacos, esquizofrenia, drogadicción, sí, porque la serotonina cuando está disminuida, la persona es más propensa ya a tener una actividad adictiva. Los procesos de sueño, actividad alucinógena. Eso lo voy a destacar, no porque queramos crear un fármaco alucinógeno, ¿no es cierto? Uno no quiere crear eso, pero porque uno de los efectos adversos que tenemos que evitar es el efecto adverso alucinógeno. Y también desórdenes cardiovasculares. Y ahí también hay un problema, vamos a ver más adelante, que dentro de lo que es serotonina surge el concepto de anti-target. O sea, hay un receptor particular de serotonina en el corazón que no queremos que la molécula sea agonista de dicho receptor. Si la molécula es agonista de ese receptor, llamado anti-target, entonces vamos a tener serios problemas cardíacos, específicamente daño en las válvulas cardíacas. Estamos hablando del receptor 5-HT2B. Entonces, ese receptor es considerado un anti-target. Muchas farmacéuticas hoy día, cuando hacen diseño de fármacos y crean una nueva molécula, lo prueban ahí para ver que no vaya a ser afín por ese receptor, porque si no vamos a tener serios problemas cardíacos. Control del apetito. De hecho, no sé si lo sabían, pero la fluoxetina también se estudia. Por ejemplo, la fluoxetina, porque la fluoxetina y otros antidepresivos son anorexígenos. Solo en situaciones particulares, en algunos preparados magistrales, a veces van con fluoxetina, precisamente por este efecto anorexígeno, o sea, de supresor del apetito. Por otra parte, también la serotonina está implicada en la motilidad intestinal, junto con otro neurotransmisor. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que estimula la motilidad gastrointestinal? La acetilcolina. Muy bien, entonces acá, junto con la acetilcolina, ACH la vamos a abreviar. Esa es una abreviatura de texto, ACH, acetilcolina y serotonina, los dos están muy implicados en motilidad gastrointestinal. Tanto así que se estudia la serotonina para crear agentes contra el colon irritable. Ejemplo, un fármaco llamado cisaprida, que probablemente ya en varias partes lo han retirado porque produce problemas cardíacos, pero la cisaprida estimula la motilidad gastrointestinal.
Otro ejemplo, el Tegaserod, muy efectivo, pero fue retirado porque producía también problemas cardíacos, por lo que les acabo de decir del anti-target. Entonces han llegado al mercado varios y después de un tiempo algunos se han tenido que retirar. Y finalmente, migrañas. Ahora, ese no es un problema menor. Las personas que han sufrido migraña muchas veces son estigmatizadas, como que se quejan mucho. Es que no es un simple dolor de cabeza, sino que es una situación realmente incapacitante. Y cuando decimos migrañas, se refiere a un dolor específico que ocurre con un aura. La persona tiene una sensación de que algo malo va a suceder. Y en ciertas áreas del cerebro, como vamos a mostrar en una imagen más adelante. Y podemos combatir eso con agentes serotoninérgicos. Y especialmente, por ejemplo, con alcaloides naturales. Alcaloides de la ergotamina. Así que tenemos muchos fármacos en el mercado que tienen efecto serotoninérgico. Por eso que aquí, me van a disculpar, no vamos a estar como viendo una patología en particular, sino que varias patologías vamos a cubrir con agentes serotoninérgicos. Así que esto no es solo sistema nervioso central, ¿ok? Algunas patentes modernas que se están estudiando para la creación de nuevos fármacos con efecto serotoninérgico. Desórdenes de agresión y dice ira, o sea, para bajar la agresividad, para tratar a las personas alcohólicas, con Alzheimer, con amnesia, etc. O sea, la cantidad de efectos distintos que podemos tratar, la verdad es que es bastante interesante. Y dice acá, ¿cómo un solo neurotransmisor puede modular tantos procesos distintos a la vez? Acá está la respuesta. Porque existen 7 tipos de receptores serotoninérgicos. Y a su vez, dentro de ellos, varios subtipos de receptores de serotonina. Entonces, tenemos del 5-HT1, 5-HT significa 5-hidroxitriptamina, del 1 al 7. Y dentro de los 7, el A, el B, el C, el D, el E, el F, o sea, hay varias subdivisiones, ¿ya? Solo hay una familia donde no hay subtipos. La familia donde no vamos a tener subtipos es la familia 5-HT3. ¿Ok? Ellos son los 5-HT3 y punto. No hay A, B, C, etc. No hay variabilidad dentro de la proteína. Bueno, y ese en particular lo dejo inmediatamente mencionado. ¿Por qué es tan diferente a los demás? Porque el 5-HT3 se caracteriza por ser no un receptor común, sino que en realidad es un canal iónico. El 5-HT3 se ha estudiado ampliamente para el tratamiento de la emesis. También se ha estudiado para el tratamiento de la emesis, pero ya no cualquier emesis, sino también emesis en las personas bajo quimioterapia. Entonces, para suprimir náuseas y vómitos severos. Hay fármacos en el mercado accesibles en farmacia, todavía son caros, sí, como uno de los más famosos que vamos a ver ahí, el ondansetron. Así que si el día de mañana necesitan contar con un antiemético rápido, potente, sublingual, porque cuando alguien está con emesis no puede ingerir de manera normal, lo va a devolver. Ondansetron sublingual. Es súper efectivo, muy rápido en su efecto, es caro, sí, ya por lo general las cajas viene 1 o 2 comprimidos solamente. Desde el punto de vista histórico, el estudio de la serotonina se remonta hacia los años 1940. En aquel entonces comenzó a haber un boom por el conocer este tipo de moléculas que eran capaces de producir alucinaciones. Y ahí a la izquierda tenemos el ácido lisérgico, o LSD, dice dietilamida del ácido lisérgico. Y abajo a la derecha otro derivado serotoninérgico como el espiperona, que tiene un farmacóforo totalmente distinto. Sí comparten algo, por ejemplo, el ácido lisérgico, si ustedes lo comparan directamente con la serotonina, tiene el anillo indol. Tenemos la cadena hacia arriba de 2 carbonos, conectada, por supuesto, ¿no es cierto?, al anillo indol directamente, y finalmente un átomo de nitrógeno básico. Ahora, ese átomo de nitrógeno básico, en el caso del LSD, es terciario. Acá es primario, habíamos dicho que podía ser primario, secundario o terciario, pero no amonio.
Mientras que acá en la spiperona el farmacóforo se nos escapa ya. ¿Qué tenemos más o menos en común? Ese ya es otra familia de algo que vamos a estudiar luego. Esto se llama butiro porque tenemos 4 carbonos. Nótese esto. 1, 2, 3, 4. Butiro, ok, tenemos una cadena de butano, por así decirlo. Butiro fenona porque el benceno está conectado a una acetona. Entonces esto es otro farmacóforo diferente. Esto es una butirofenona. Y este tipo de compuestos, si ustedes se fijan acá, también tienen al menos un nitrógeno básico. Ya, pregunta. En el caso del LSD, que se ocupa como droga de experimentación, o sea, cuando uno crea un fármaco nuevo, se hace competir contra el LSD para ver si es más o menos afín que el LSD por ciertos receptores. Pero el LSD no se ocupa como fármaco porque produce potentes alucinaciones. Bueno, el LSD que vemos acá deriva de un compuesto natural que en esta posición, justo ahí donde está el nitrógeno, acá, está conectado por un átomo de oxígeno a un resto de estructura muy grande. Entonces lo que hizo alguien fue hidrolizar ese éster. ¿Y qué pasa? Cuando hidrolizan aparece un ácido carboxílico. Pero una estructura con un ácido carboxílico y un nitrógeno terciario, ¿cómo va a estar a pH 7? ¿Ya? Si ustedes tienen acá, piensen. Suiter iónico, ¿no es cierto? Muy bien. Negativo y acá positivo. Entonces, ¿va a llegar al cerebro? No. Entonces, como estaban estudiando drogas cerebrales, alguien transformó el ácido carboxílico en una dietilamida. Dietil porque hay 2 cadenas y esto es un grupo funcional amida. ¿Qué estado de ionización tiene la amida pH 7? 0. Entonces ahí eliminamos un punto de ionización, tenemos una molécula superlipofílica que va a tener un equilibrio ácido-base y por tanto puede llegar al cerebro. Hay un equilibrio, no es un amonio cuaternario. Este compuesto entonces es nada más que un compuesto para poder comparar afinidades, no es un compuesto para usarlo como fármaco, es tremendamente alucinógeno. Me gusta mostrar estas imágenes. Este es un famoso pintor holandés, Escher, que en aquel entonces, cuando estas sustancias se pusieron de moda, muchas personas, artistas, qué sé yo, consumían esto de forma clandestina, y hasta donde se sabe, este sujeto se drogaba con LSD y bajo ese estado alterado mental comenzaba a hacer estas pinturas o dibujos, donde aquí vemos que lo que él veía era una realidad distorsionada. Mucha gente que ha consumido esto ha muerto porque se creen Superman, que pueden saltar del balcón y volar y cosas así. Bueno, por estos estados alterados precisamente que se producen. Ahí vemos la realidad completamente distorsionada. Ya, vamos ahora a la biosíntesis y metabolismo de la serotonina. Bien, las enzimas encargadas de la biosíntesis de poco sirven para el diseño de fármaco, porque a ellas las tenemos que dejar tranquilas para que puedan crear la serotonina. La serotonina está acá a la derecha. Entonces tenemos que, a partir de triptófano, por acción de la triptófano hidroxilasa, se inserta de manera estereoespecífica un hidroxilo, acá, o sea, de manera regioespecífica, un hidroxilo en la posición 5 del anillo indol. Por acción de una segunda enzima de tipo decarboxilasa, que es la misma enzima que puede decarboxilar, por ejemplo, para biosintetizar dopamina. La dopa decarboxilasa. Todas estas decarboxilasas son de la misma familia. Lo que hace acá es un proceso, ¿de qué tipo? Esto sería en la segunda etapa, oxidativo o reductivo. Muy bien, tenemos un proceso reductivo. Entonces, en 2 etapas, de manera rápida, a partir de triptófano, podemos generar 5-hidroxitriptamina. Por eso que debería estudiarse más el hecho de fomentar una dieta rica en triptófano. Porque de manera natural podemos sintetizar, biosintetizar o forzar, por así decirlo, la biosíntesis de 5-hidroxitriptamina. Bueno, la molécula, ¿cómo se degrada ahora por otra parte? A ver, ¿cómo está la memoria de mediano plazo? ¿Cómo se degradaba naturalmente la acetilcolina? Muy bien, por hidrólisis del éster.
y posteriormente el fragmento de tipo colina se podía reutilizar. Bueno, lo que vamos a tener acá es que la degradación ocurre por esta enzima en dos etapas secuenciales, la MAO o monoaminooxidasa. Perdón. Si esta enzima es relevante desde el punto de vista que degrada la molécula, ¿podría ser esta enzima un target antidepresivo? Sí, tiene mucho sentido, porque si la inhibimos, tenemos indirectamente más 5-hidroxitriptamina. ¿Cuál es el problema? Que la monoaminooxidasa no solo degrada a la serotonina, sino a varios otros neurotransmisores monoaminérgicos y por tanto vamos a tener una acumulación de varios. Y los efectos adversos pueden ser serios. Por eso es que es una estrategia reservada solo para casos particulares. Primero se oxida esta posición, se forma un aldehído y rápidamente el aldehído se sigue oxidando. Recuerden que los aldehídos son tóxicos, así que el cuerpo no va a dejar eso ahí como aldehído para formar un ácido carboxílico. Entonces tenemos una dismutación porque simultáneamente estamos produciendo un alcohol. Ninguno de los dos tiene efecto biológico, creo que no lo dice, ¿ok? Ninguno de los dos es biológicamente activo. Los dos son completamente inactivos como moduladores de la transmisión serotoninérgica. 5-hidroxitriptofol y ácido 5-hidroxindol 3-acético. Están al revés los nombres. Miren. A ver, ojo con eso. Ya, así que corrijan después ahí el apunte cuando estén estudiando. Estaban al revés. Entonces dice, ¿qué estrategia se puede emplear para conseguir serotomiméticos? Bueno, podríamos directamente actuar sobre los receptores postsinápticos y también sobre los presinápticos, pero los presinápticos por lo general, ¿qué es lo que hacen? Exacto, muy bien, frenan la liberación de más serotonina. Podríamos, sí, por otra parte, y les voy a mostrar después una imagen, podríamos bloquear recaptadores de serotonina. ¿Qué hacen los recaptadores de serotonina? Como el famoso SERT, así se abrevia. Exacto, muy bien. El SERT es el transportador de serotonina, que no es otra cosa que un recaptador. Toma la serotonina del espacio intersináptico y la devuelve a la neurona presináptica. Por tanto, si usted bloquea el SERT, impide que la serotonina sea consumida de vuelta, por así decirlo. Ya tenemos más serotonina, más tiempo actuando en el espacio intersináptico. El único problema de los SERT, es que tienen un elevado tiempo de inicio de acción. Ningún antidepresivo es un fármaco mágico. Hay personas que no les hace nada y por eso es que es una cuestión bastante de tanteo. En general, como muchas cosas en psiquiatría, son de prueba y error. Ustedes saben que a la psiquiatría como disciplina médica le costó mucho validarse como disciplina científica. No digo que no lo sea, pero sí hay muchas cosas que en un paciente funcionan y en otros no. Bueno, inhibidores de la monoaminooxidasa ya dijimos que es una estrategia reservada para casos particulares. Una depresión refractaria, por ejemplo. ¿Qué ocurre después con los metabolitos inactivos? ¿Cómo se reciclan? No, esos no se pueden reciclar. Buena observación. No es como la colina en acetilcolina. Estos se excretan por la orina. Incluso se pueden conjugar a través del hidroxilo, por ejemplo este de acá, el fenólico, muy fácilmente con ácido glucurónico. Entonces podríamos tener también excreción biliar, ¿ya? Así que se excretan fácilmente, son eliminados, ¿ya? Así que como no está ese proceso de, digámoslo así, de economía molecular, por eso que es tan importante por la dieta ingerir triptófano. Aquí hay algunas estructuras, dice ahí, inhibidores de enzima. Primera estructura, paraclorofenilalanina. ¿Por qué paraclorofenilalanina? ¿Qué es lo que es esto conceptualmente hablando? Un aminoácido inhibidor de la triptófano hidroxilasa. O sea, este aminoácido lo que hace es inhibir la oxidación del anillo indol. Lo que ocurre en este caso en particular es que la enzima trata de insertar un grupo hidroxilo acá. Y no puede.
No puede cortar ese enlace carbono-cloro para colocar ahí un hidroxilo, y de manera competitiva tenemos entonces un inhibidor. Lo mismo al otro lado, la tranilcipromina, pero el farmacóforo es diferente. Entonces, si contamos los carbonos, acá tengo, después del anillo aromático, ya la porción aromática de pi-stacking, tenemos 2 carbonos y un nitrógeno. La porción aromática tenemos también 2 carbonos y un nitrógeno, solo que este preserva una conformación rígida activa, porque estos 2 carbonos que están acá son quirales, ¿ya? Dice, antidepresivo poco selectivo. Y este antidepresivo puede interferir biológicamente con ciertos alimentos ricos en triptófano y ricos en otro metabolito también que estimula estas vías, que se llama tiramina. Alimentos ricos en tiramina. Exacto, claro, alimentos fermentados, ¿no es cierto? En general, alimentos fermentados pueden ser peligrosos cuando se consumen en conjunto con estos agentes inhibidores enzimáticos. También podría tener interacción con otros fármacos aminados, por ejemplo con pseudoefedrina u otro tipo de catecolaminas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se consumen en conjunto alimentos ricos en tiramina, alimentos ricos en triptófano o fármacos aminados con estos inhibidores, se empieza a acumular serotonina en el cuerpo. Y mucha serotonina va a producir, como dice acá, el síndrome serotoninérgico. Te dirán, pero queremos eso. Sí, pero no en exceso. Cuando hay serotonina en exceso, vean lo que se produce: ansiedad extrema, vómitos, temblores, ataxia, o sea, movimientos descoordinados, confusión mental, rigidez, y si la dosis de intoxicación es muy alta, finalmente la persona puede morir de un paro cardíaco. Así que es muy complicada la terapia con inhibidores enzimáticos, inhibidores de la monoaminoxidasa, solo para situaciones refractarias. Es interesante que a partir de la serotonina también hay otra vía metabólica, vean cómo todo esto está interconectado, hay otra vía metabólica que a partir de la serotonina nos lleva a esta molécula que está aquí abajo llamada melatonina, que es la hormona encargada de la regulación del sueño. Primero, a partir de la 5-hidroxitriptamina, por acción de esta otra enzima, N-acetiltransferasa, pasamos de tener una amina, muy bien, a tener una amida. Claro, se unen covalentemente y ahora tenemos una molécula que es neutra, más lipofílica. Posteriormente, esta molécula lipofílica, por acción de la 5-hidroxindol o metiltransferasa, se alquila en el hidroxilo. Tenemos una reacción de alquilación directamente del hidroxilo y llegamos a la melatonina. La melatonina va a estar neutra a pH 7. La melatonina tiene un elevado log-P. Y la melatonina tiene un elevado volumen de distribución. Es la hormona encargada de la regulación del sueño. Puede permear fácilmente a través de todo el sistema nervioso central. Y se vende como fármaco. Entonces, la misma melatonina, idéntica a la hormona natural, y esa hormona no solo porque actúa ahí a nivel local, pero puede difundir, como les digo, en todo el sistema nervioso y actuar en todo el cerebro. La melatonina se vende en dosis bastante bajas, ese creo que no dice, ya, 5 miligramos dice ahí abajo, 1 miligramo, por ejemplo, este. Pero hay de mayor dosis, yo he visto 5 miligramos también. Y hay de 10, perdón. De 3 miligramos, gracias. Personas que viajan de un lugar a otro, o sea, si ustedes viajaran a China, ¿no es cierto? Uno parte de día y llega al otro lado con el horario cambiado, y ahí tendrían que consumir esto para inducir el sueño, por la fuerza. Entonces es una manera más o menos natural de inducir el sueño. Creo yo que es una buena estrategia, más natural que consumir benzodiazepinas, que vamos a ver más adelante, porque las benzodiazepinas, ojo con esto, el diazepam, el clordiazepóxido y todo eso, son efectivos, pero el sueño que inducen no es fisiológico. Se ha visto que las etapas del sueño que induce una benzodiazepina están alteradas y por tanto el descanso cerebral no es el mismo. ¿Sí? Con la melatonina hay varias personas que tienen pesadillas. Interesante, no había escuchado eso. Yo lo que había escuchado era que los beta bloqueadores producen pesadillas. Ahora,
tiene mucho sentido. Ya tiene mucho sentido que las personas reporten alteraciones del sueño porque de manera no natural estamos consumiendo una mayor dosis de melatonina. Puede ser que tenga relación con lo que conversábamos recién del LSD. Si la serotonina regula la capacidad de imaginar cosas o de tener alucinaciones, de alguna manera indirecta esto también, ¿no es cierto?, está alterando eso durante el sueño. ¿Por qué no podemos dar serotonina directamente como fármaco? ¿Por qué tenemos que darlo como melatonina? Exacto. A nivel hepático esto se degrada extensamente. Se va a degradar el hidroxilo, se va a degradar el grupo amino, se degrada tan extensamente a nivel hepático que no sirve como fármaco dar directamente serotonina. Entonces, en este caso en particular, la melatonina es una estrategia lipofílica que logra pasar el metabolismo de primer paso, a pesar de que puede experimentar cierta N-deacetilación, pero además, como es neutra, lipofílica, rápidamente puede permear al cerebro. Bien, ¿y cuáles son entonces los receptores? Y aquí los vamos a ir viendo de manera un poco cíclica, porque yo sé que esto es complicado porque son demasiados receptores con varios subtipos. Entonces tenemos, por ejemplo, del 1 al 7. Pregunta, ¿cuál era el canal iónico? Perfecto, ya se saben uno, ¿no ven? Ese es canal iónico, el 5HT3. Dice ionotrópico, o sea, es un canal que permite el flujo de sodio, potasio y calcio. Es un canal para cationes no selectivo. Tenemos luego 5HT1 y todos los demás son receptores acoplados a proteína G, donde el primer grupo son inhibidores de adenilato ciclasa como segundo mensajero, entonces se produce la inhibición de la enzima adenilato ciclasa. 5HT2 son activadores de la fosfolipasa, mientras que todos los demás del 4 en adelante son activadores de adenilato ciclasa, o sea, incrementan la concentración de AMP cíclico intracelular. Dentro del 5HT1 tenemos todas estas variantes. Acá dice 1A, B, D, E y F. Tenemos estos nombres porque el 5HT1C que existe, solo existe en animales. Es una variante que está en animales. En roedores, por ejemplo, está el 5HT1C, pero acá no, en humanos no. Del 2 tenemos ABC, ¿ok? Y tenemos finalmente el 5HT5 con la variante 5HT5A. Claro, ya, ¿cuál era el canal, el receptor cardíaco anti-target? Perfecto. ¿Cuál ve? Perfecto, el 5HT2B, este de acá. Ya, a grandes rasgos, miren, para que vayamos a lo más moderno, de ahí lo vamos a ver más adelante también, pero estos dos de acá, el 6 y el 7, son los que hoy día se estudian bastante por el tema de depresión. A grandes rasgos, el 4 se estudia bastante para el tratamiento de problemas intestinales como colon irritable. Y a grandes rasgos, el 3 se ocupa para la emesis. Y el 1 y el 2 tienen aplicaciones multivariadas ya, pero por ejemplo aplicaciones a nivel de comportamiento como por ejemplo problemas de esquizofrenia. Entre otros, ya vamos a ver que hay bastantes variaciones al respecto, porque ustedes dirán, ¿y dónde está la migraña? La migraña se mueve por lo general en los dos primeros grupos. ¿Okay? Hay varios receptores, por ejemplo, el E y el F están muy implicados en lo que es migraña. Ya. Vamos para allá de manera gradual. Ahí lo tenemos. Entonces, receptores de serotonina 5HT1A. Se menciona inmediatamente una molécula, dice ahí buspirona, que como podemos ver es un agonista ya de 5HT1A. Entonces este es un agonista. Es un agonista. Si contamos nosotros la cantidad de carbonos, tendríamos 1 en el conector, 2, 3 y 4. Se parece a una butirofenona, no es igual, ya, pero hay cierto parecido.
O sea, es un nitrógeno alquilado con una cadena de 4 y de tipo piperacínico. O sea, es un sistema de tipo alquil-piperacina. La buspirona debe tener algún nitrógeno que sea positivo para que imite el nitrógeno de la serotonina. ¿Cuál de todos es el nitrógeno positivo? Perfecto, muy bien. Ese, el que está ahí, en ese anillo que se llama, muy bien, piperacina. El otro no es protonable, tampoco acá. ¿Cómo se llama este otro? Este es aromático, que tiene los enlaces ya alternados. Ya, muy bien, esta es la pirimidina. Excelente. Entonces ahí tenemos la imitación ya del sistema serotoninérgico. Hay un anillo aromático capaz de hacer interacciones de pi stacking. Hay un nitrógeno positivo que se va a protonar a pH 7 y va a quedar con carga positiva. Y el resto una larga cadena conectada a este sistema de tipo amida, por así decirlo. ¿Ya? Bien, vamos para acá. Entonces, los receptores 5-HT1A se encuentran en el sistema nervioso central, específicamente en vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Así que los receptores 5-HT1A pueden regular varias cosas, como ya vamos a ver. Por ejemplo, pueden estar implicados también en migrañas. Dice funciones a grandes rasgos. Y aquí hay un problema, miren, las funciones que están declaradas en el apunte son las principales, por lo general se van traslapando, porque ustedes entenderán que si todos estos son parte del mismo tipo 5-HT1, comparten mucho en común. Por eso que las funciones uno dice, otra vez regulan el sueño, otra vez regula la memoria, sí, porque se va solapando la función que cumplen. Entonces tenemos que, principalmente, ansiedad, adicciones, sueño, apetito y memoria. Ya las funciones principales que regularía 5-HT1A. Se muestran algunos agonistas y antagonistas. La actividad no es completamente específica. O sea, estas moléculas que están acá no son completamente específicas. Son agentes connotados con afinidad 5-HT1A. Por ejemplo, dentro de los agonistas está la buspirona que estamos destacando acá. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿hay otra molécula ahí que llame la atención? Bueno, por ejemplo, el antipsicótico. ¿Cuál de todos estos es el antipsicótico? Muy bien, el segundo, clozapina, es un antipsicótico. Así que a tener en consideración. Como agonistas 5-HT1A. Luego, como antagonistas, estos de acá, ¿qué es lo que son? Yo sé que no, en la parte adrenérgica hay un material extra que les voy a enviar, pero algo de esto vimos y por el nombre deberían identificarlos. Excelente. Son todos los que terminan en olol. Son por lo tanto beta bloqueadores. Y estos beta bloqueadores no tienen entonces selectividad absoluta. Tenemos antagonismo sobre los receptores 5-HT1A. Pero al mismo tiempo ellos son antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. No hay selectividad. Uno de ellos llama la atención y es el primero, el pindolol. Porque el pindolol se ha estudiado en terapia es un antihipertensivo, ya tiene efecto antihipertensivo, pero se ha estudiado también en terapia antidepresiva. No porque él tenga efecto antidepresivo directo, sino porque puede acortar el tiempo de inicio. ¿El tiempo de inicio de qué? Por ejemplo, de un antidepresivo como la fluoxetina. Hay varios papers al respecto. Si ustedes buscan en Google Scholar o en el PubMed, donde quieran, asociación de pindolol más un agente antidepresivo. Y reduce los tiempos de acción de el fármaco antidepresivo. Bien. Bueno, esa es la verdad, es que todavía no se entiende mucho. Ya podría ser de que hay alguna especie de sinergia. Yo no tengo claridad cómo lo podría estar haciendo, porque si usted piensa, el beta bloqueador, al ser un antagonista, así es que cuando llegue al cerebro, va a antagonizar también en el cerebro, por ejemplo, los receptores beta 3 cerebrales, que están encargados de levantar el estado de ánimo. Y ahí uno dice, ¿cómo entonces algo que antagoniza
contribuye a que otra molécula eleve el estado de ánimo. Ya no tengo un mecanismo claro en este momento para dar una explicación en profundidad. ¿Ya? Entonces se acorta el tiempo de acción. Vamos al segundo tipo. 5-HT1B. Pasamos al segundo. Pregunta, ¿el B, este era el anti-target? No, ¿no es cierto? Era la familia de los 5-HT2, así que no se vayan a confundir. Ya, dice, aún no hay mucho desarrollo farmacológico y conocimiento de este receptor. Se mencionan algunas moléculas agonistas, algunas moléculas antagonistas. Ustedes dirán, ¿otra vez el pindolol? Sí, porque estamos dentro de la misma familia 5-HT1. Entonces se entiende que, dijimos, no hay selectividad. Tiene sentido que sean antagonistas, ¿ya? Funciones en las cuales está implicado, otra vez, está en el sistema nervioso central, en los vasos sanguíneos, adicción, agresión, comportamiento sexual, memoria y aprendizaje. Quisiera destacar algo acá. Se mencionan algunas moléculas. Dijimos que todavía no hay mucho desarrollo, pero aprovecho de comentar esto. Miren, ahí está el sumatriptán y el solmitriptán. La pregunta entonces era ¿para qué sirven esas moléculas? Son excelentes agentes antimigrañosos. Creo que el solmitriptán me parece que existe incluso en spray nasal. Se absorbe por los capilares nasales y llega rápidamente al cerebro. Así el efecto más rápido y se salta en el metabolismo de primer paso. A pesar de que los nombramos en el receptor anterior, en el 5-HT1B, donde deben mayoritariamente su efecto antimigrañoso, los triptanes, como el que mencioné recién, el sumatriptán, el naratriptán, el solmitriptán, etc. Los triptanes son principalmente agonistas del subtipo 5-HT1D. ¿Y cómo producen el efecto antimigrañoso? Por vasoconstricción. Ahora, recuerden, si en la migraña, el dolor, parte del dolor se produce por una dilatación excesiva de las arterias a nivel del sistema nervioso. Si con esto reducimos esa inflamación, entonces hay alivio del dolor. El problema que tienen los alcaloides de la ergotamina, como el famoso Migranol y todas las otras marcas que venden en el mercado, es que la ergotamina y sus congéneres también producen vasoconstricción, pero a veces es una vasoconstricción tan intensa que produce una microisquemia cerebral. Así que no hay que hacer abuso de ese tipo de fármacos para la migraña. Estos son más controlados en ese sentido. Y entonces tenemos que su principal efecto, el de vasoconstricción, permite que se empleen como potentes agentes antimigrañosos. Y aquí está la estructura del sumatriptán. Pregunta, el sumatriptán, ya, si maximizamos la estructura, ¿qué carga neta va a tener a pH 7? Porque se tiene que parecer a la serotonina y el parecido es evidente. En vez de tener un hidroxilo, tenemos esta función de tipo, perfecto, una sulfonamida. En otras palabras, preserva la capacidad de interacción polar con un grupo sulfonamida que también es dador y aceptor de puente de hidrógeno. Preserva el anillo de indol, preserva la cadena etil-amina. Acá entonces está el punto de protonación. Así que la estrategia es más que evidente, fue una estrategia de farmacóforo estructural, de copiar directamente la estructura de la serotonina y hacerle algunas modificaciones para conseguir así un agente de síntesis con mayor selectividad por el subtipo 5-HT1D que produce una buena vasoconstricción para eliminar así el dolor migrañoso. (5-HT1E) Sobre las funciones que regula, dice, hay poca información todavía, no hay ningún agonista relevante significativo, así como tampoco ningún antagonista relevante significativo. Sin embargo, se sabe dónde está concentrado a nivel del cerebro. Se expresa en gran cantidad a nivel de la corteza frontal, del hipocampo, y por ello se piensa que su función está relacionada con la memoria.
Como no hay más información, es cosa de dejar pasar tiempo para que de aquí a algunos años más haya probablemente algún fármaco ya apuntando acá a la memoria, por ejemplo. Oh, perdón. Ya, y si creo que no me salté el anterior, no, estamos viendo. 5-HT1F. Y tenemos acá otro receptor que también ayuda en la vasoconstricción para producir efecto antimigrañoso. Memoria de corto plazo. ¿Cuál de los que vimos recién era el target principal de los triptanes para producir vasoconstricción? Perfecto, el D. Entonces, este era el de los triptanes. Ahora, en el F tenemos los ditanes. Es el mismo farmacóforo que el de los triptanes, es completamente distinto, ya es muy diferente. Tenemos una estructura de tipo trifluorobensamida conectada a una piridina, a un carbonilo y finalmente un anillo de piperidina. De todos los nitrógenos presentes en la estructura, el que va a hacer las veces del amino de la serotonina es este que está acá terminal. Ese es el que va a hacer las interacciones más importantes con el target. Cabe señalar además que este compuesto es tremendamente lipofílico, está súper fluorado. Es una molécula que fácilmente atraviesa de manera pasiva la barrera hematoencefálica. Para el tratamiento de la migraña aguda. Se mencionan otros agentes agonistas, como por ejemplo, dice acá 5N-butiriloxi o DMT, ¿ya? Lasmiditan, antagonista, un agente acá de síntesis exploratorio. Estos códigos, ustedes saben que las farmacéuticas siempre colocan estos códigos raros, ya probablemente sea un agente de investigación del laboratorio Merck. Ya, pasamos entonces ahora a 5HT2 y aquí ya empiezan a aparecer los problemas, ¿ok? Ahí dice evidencia, ya hay un policía probablemente forense, ¿no es cierto?, con guantes tomando eso, porque eso está impregnado de una sustancia alucinógena, ¿ok? Entonces ahí vemos una cuestión que es bastante sugerente. Fíjense ustedes que la imagen en sí misma es psicodélica. Una imagen rara, alucinante, donde hay una criatura arriba de una bicicleta y la gente que compraba esto para drogarse le pasaba la lengua y comenzaba a ver alucinaciones. Entonces, un papel impregnado en droga. Bueno, ¿qué tipo de droga en particular? Vamos para acá. Un compuesto capaz de agonizar, entonces el efecto alucinógeno viene por agonizar receptores 5-HT2A principalmente, no es la única vía, pero es la vía principal. Entonces, los efectos alucinógenos de muchos fármacos serotoninérgicos que no han llegado al mercado se debe por esto, por agonizar, repito, el receptor 5-HT2A. Por tanto, tratamos de evitar ese efecto, o si es que llega a ocurrir en muy baja medida, para no producir alucinaciones. Funciones, dice, está implicado en la patogénesis de la depresión al haber una sobreexpresión del receptor 5-HT2A. Interesante que se sepa que en algunos trastornos depresivos lo que ocurre no es una baja en los neurotransmisores, sino por el contrario, como vemos acá, una sobreexpresión de un cierto subtipo de receptor. Aparte del sistema nervioso central, este tipo de receptor, el 5-HT2A, miren dónde se ha encontrado también, en plaquetas, músculo liso y tracto gastrointestinal. Podríamos, por tanto, regular de alguna forma la coagulación sanguínea mediante efecto serotoninérgico. Claro que podría regularse, ¿ok? A través, ¿no es cierto?, de agonismo o antagonismo según sea el caso, lo que se esté buscando. Bien, entonces dice acá, ¿cuáles son los agonistas? Bueno, y se mencionan cosas que no son fármacos, son cuestiones nefastas, el LSD, droga experimental nada más para probar la afinidad. Psilocina y mescalina son compuestos naturales. Si no me falla la memoria, esto creo que lo extraen de un hongo, ya la mescalina, o de una planta, ya no me acuerdo bien en este momento, pero es un alcaloide tóxico. Y finalmente, ya lo último que
que causa este tipo de problema, la estampilla esta de colores, los dice N-Vomes. ¿Qué es eso que está acá? Miren. Acá dice 25 yodo N-Vome. Eso viene de las posiciones específicas donde está esto sustituido, pero a grandes rasgos lo que tenemos acá son estructuras de tipo metoxi, fenil, alquilaminas. El 25I que se menciona acá no es el único. Hay varios tipos de N-Vomes. Son todos muy parecidos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Dónde están los metoxis? ¿Dónde está el yodo? El efecto final que producen es básicamente el mismo, inducir alucinaciones. Y este tipo de estructuras, primero, no se parecen directamente a la serotonina, son tremendamente lipofílicos y son moléculas que sí se van a poder protonar. Hay una cadena acá, si ustedes se fijan, hay una estructura de tipo fenil, etil, amina, con una alquilación directa sobre el átomo de nitrógeno. ¿Se estudian hoy día por otro efecto aparte del efecto alucinógeno? Sí, hay investigación también en este receptor por el efecto antidepresivo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo separamos el efecto antidepresivo del efecto alucinógeno? Eso es lo que se trata hoy día de regular. Una molécula que tuviera solo el efecto antidepresivo y no el efecto alucinógeno. Es difícil, ya probablemente va a ser un trabajo imposible. Y finalmente acá se mencionan algunos antagonistas de este receptor, y ahí nos vamos a detener un segundo. Porque varios de esos antagonistas que están ahí, por ejemplo, uno de los más conocidos, la clozapina y la olanzapina, estos dos de acá, ¿qué son esas moléculas? Y nótese, están ahí, por ahí lo escuché, antipsicóticos, están en antagonistas. Son, por tanto, fármacos para combatir los trastornos de esquizofrenia. Tiene sentido, claro, porque ahora somos antagonistas de un receptor que cuando es muy activado produce alucinaciones. Muchos pacientes esquizofrénicos tienen alucinaciones vívidas. Con esto antagonizamos ese efecto, pero el problema es que los antipsicóticos son súper poco selectivos y tienen una pila de otros efectos en todo el cuerpo. Por ejemplo, tienen efectos a nivel de los movimientos. Los pacientes comienzan algunos a tener dificultades con cierto tipo de movimientos. Los antipsicóticos alteran también el metabolismo de los lípidos. Muchos pacientes con tratamiento antipsicótico empiezan a engordar y no pueden frenar de subir de peso. Los antipsicóticos también alteran la actividad sexual, son depresores de la actividad sexual. Los antipsicóticos alteran también el sueño natural de la persona, entonces muchas veces inducen una somnolencia muy pesada. ¿Ya? Entonces es difícil la terapia antipsicótica, no es algo fácil. Y son carísimas. Muchas de esos tratamientos son súper caros. Aquí tenemos, esto yo lo recopilé de internet, corresponde a una serie de cuadros pintados por un artista que padece esquizofrenia, que lo que hace simplemente parecido a lo que hacía Escher, pintar la realidad tal como él la ve, o en sus momentos probablemente de mayor estado psicótico, qué tipo de cosas o interacciones alteradas ve. Son todos gatos, ¿no es cierto? Hay como una obsesión ya por felinos en este paciente. Bien, 5-HT2B, a ver qué me podían decir de ese. Perfecto, ese era el antitarsia, ya. Entonces ahora tenemos el famoso antitarget, creo que en ninguna parte lo dice, así que lo vamos a escribir acá. (5-HT2B) entonces era nuestro famoso antitarget. Es un receptor acoplado a proteína G que no queremos agonizar porque vamos a producir serios efectos a nivel cardíaco. Específicamente, no sé si acá lo dice, pero se producen valvulopatías. Comienzan a fallar las válvulas a nivel cardíaco. Bien, dice acá, el 5-HT2B es un receptor regulador de la liberación de serotonina.
produce contracción de vaso sanguíneo, igual que el 5-HT1D y el 5-HT1E. También es responsable de la forma que adquieren las plaquetas, del comportamiento, y acá está, es el anti-target, produce enfermedad valvular cardíaca. Dentro de los agonistas tenemos esta molécula, por tanto, esta molécula sería un protector o un cardiotóxico. Es un agonista, entonces es un cardiotóxico. Muy bien, por tanto, si usted quiere crear un cardioprotector, necesita un antagonista, ¿ya? Para que no se vaya a confundir en la prueba. Ahora, ¿qué le llama la atención de esta estructura? Que otra vez se parece enormemente a la serotonina. Y la diferencia con los triptanes, y podríamos decir que en parte la toxicidad se debe a esto, note lo siguiente. Los triptanes también tienen este patrón estructural, pero los triptanes acá tienen una función polar, en cambio acá tenemos una función lipofílica. ¿Por qué esto es lipofílico? Porque el anillo que está acá, ¿cómo se llama este anillo? Muy bien, el tiofeno es aromático. Es aromático, lipofílico, y por tanto no es una función polar fácil de excretar. Bien, dice, los esfuerzos se centran en la creación de antagonistas con aplicaciones cardioprotectoras y regeneradoras hepáticas. Otra aplicación extra adicional. Dentro de los antagonistas, algunos que se ha reportado que tienen cierto efecto antagonista, tenemos estos tres, donde el primero llegó a ser fármaco. Entonces el primero que está acá, Tegaserod, ya no está en el mercado. Si lo buscan, están los registros, pero ya no está. Porque el Tegaserod producía también otros problemas a nivel cardíaco, producía arritmias, así que se retiró. ¿Okay? Pero tenía un efecto cardioprotector 5-HT2B, pero también producía arritmias, entonces por otro mecanismo probablemente, así que se retiró. Y el Tegaserod era para el tratamiento de colon irritable. El Tegaserod era este tipo de compuestos, cuando tienen este efecto, son activantes de la motilidad gastrointestinal. Activan la motilidad gastrointestinal. Pero eso es para el colon. Usted habló de dos tipos. Claro, sería para las personas con estreñimiento, sí, para las personas con estreñimiento. Y como ya no está disponible, hoy día, ¿qué cosa podría ayudar un poco a acelerar la digestión? Bueno, hay varias estrategias, pero podría ser, por ejemplo, la cisaprida, que no sé todavía si estará bajo alguna marca, porque a veces hay algunos que han caído en desuso. La cisaprida es muy antigua, ¿ya? Y es uno de los más efectivos como agente procinético. Entonces, ya, no sé si ustedes la han visto en el mercado. Tenemos la cisaprida, otro con efecto menos potente, la metoclopramida. Y también tiene efecto procinético la domperidona. Todos esos tienen efecto serotoninérgico en mayor o menor medida. También tienen efecto en otros receptores, pero por efecto serotoninérgico lo que producen es aumento de la peristalsis intestinal. ¿Y cuál es el que frena la motilidad gastrointestinal? Pargeverina, ¿no es cierto? El famoso Viadil, ese es uno de los clásicos ya. ¿Pero por qué efecto? Anticolinérgico, antimuscarínico, muy bien. Ya antes de dar el primer recreo, vamos cerrando acá la idea. Ya con este creo que se acaban los dos, ¿sí? Dice 5-HT2C. Ven qué interesante, tenemos ahí un fármaco utilizado para generar una sensación de saciedad en las personas, la lorcacerina, una molécula súper sencilla que otra vez presenta un patrón de tipo feniletilamina. Bueno, por acá arriba está la parte etil, miren, 1,2, amina. Fenil, el anillo de benceno, la cadena etil, 2 carbonos y amina. Es un agonista 5-HT2C. Este fármaco, a través del receptor 5-HT2C, dice que su activación inhibe la liberación de dopamina y de noradrenalina. Ahora, ¿de qué manera eso generaría una sensación de saciedad? Lo que pasa es que la saciedad se produce cuando la dopamina está alta o baja.
La dopamina podríamos decir que es el neurotransmisor de las adicciones en general. Entonces las personas adictas tienen los circuitos dopaminérgicos muy activados. Exacto, entonces esto es lo que produce la activación del sistema 5-HT2, inhibe de manera indirecta, recuerden que todo esto está concatenado en el cerebro, la liberación de dopamina. Entonces si tenemos menos dopamina, de manera indirecta esta molécula está generando una sensación de saciedad. Pero aparte de eso, se ha visto que también regula estados de ánimos. La lorcacerina se está estudiando también como antidepresivo, comportamiento y también la regulación de otras hormonas. Así que pueden ver que está súper intrincado esto. Por eso que para efectos de la prueba van a ser las ideas principales, ya, porque está todo muy solapado, ya una idea respecto a la otra. Y acá en la siguiente imagen tenemos un artículo donde se publicó, como dice ahí, nuevos derivados de tipo 5-HT2C. ¿Ok? Tenemos entonces la caracterización de un nuevo tipo de moléculas, dice ahí, del receptor 5-HT2C. ¿Cuál es la estructura y cuál es la gracia de esto? Vamos para acá. El aporte de este trabajo y de esta idea en general es que el receptor 5-HT2C que estamos viendo recién no solo se puede modular de manera directa, o sea, de manera ortostérica, que es lo que hace, por ejemplo, la lorcacerina o cualquier otra molécula que se una al sitio ortostérico donde se une la serotonina, sino que hay otro sitio, un sitio alostérico. Por tanto, si tenemos un efecto positivo, como dice acá, modulación alostérica positiva, por moléculas de este tipo, moléculas lipofílicas de tipo piperidil amídicas, la modulación alostérica positiva, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Es necesaria la presencia de serotonina para que haya efecto, sí o no? A ver, este nuevo tipo de moléculas es alostérica, entonces se une a otra cavidad, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando estas moléculas se unen a la otra cavidad? Se produce un cambio conformacional en el sitio ortostérico, haciendo que el sitio ortostérico tenga más afinidad por serotonina. Entonces sí se requiere que la serotonina actúe. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Los moduladores alostéricos positivos, que son campos de estudio en 5-HT2C, requieren de la presencia de serotonina en el individuo. La misma serotonina que está en el cuerpo va a actuar mejor. O sea, el receptor se vuelve más sensible a la serotonina.